Impresionante la victoria de Evo Morales en Bolivia este fin de semana. Fue reelecto para un tercer mandato con un 60% de los votos. Ganó en 8 de los 9 departamentos de Bolivia, incluido en Santa Cruz de la Sierra. Aquellos que recuerdan cuando él fue electo por primera vez, es una región en la cual su avión casi que no podía aterrizar del rechazo que se le tenía a Evo Morales como presidente. Sin embargo, ahora parece que la situación se dio vuelta y es un departamento que también se inclinó por un tercer mandato de Evo Morales. Lo tenemos ahora en comunicación vía Skype a Carlos Sánchez. Él es abogado, politólogo y ex ministro de Defensa boliviano. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Encantado, mucho gusto. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Señor Sánchez, mi pregunta es, ¿cómo fue que cambió tanto la situación? Se habla de bonanza económica en Bolivia. ¿Qué es lo que llevó a Evo Morales a ser reelecto por un tercer mandato con más del 60% de los votos? El fraude electoral. Si bien es cierto que Bolivia vive un momento económico importante, que además está en declinación, que no se debe en absoluto a la gestión de Morales, sino al buen momento de los commodities, del gas, de los minerales en los precios internacionales y a la siembra que se hizo en los gobiernos democráticos, desde el gobierno de Paz Estenssoro hasta el gobierno de Sánchez Lozada. El tema de esto que se llama el fenómeno electoral de la reelección de Evo Morales es la crónica de un fraude anunciado. La primera razón es porque Evo no debió ser candidato en esta elección. De acuerdo a su propia constitución política del Estado, él está impedido de ser reelegido consecutivamente más de una vez. Claro, sin embargo, él habla de que esto fue una reforma que se realizó a la Constitución después de que él ya era presidente, por lo cual no lo afectaba a él, ¿no? Pero en todo caso no es él el que lo tiene que definir. Lo que hizo en ese momento fue un acto de fraude electoral, haciendo que su Tribunal Constitucional emita una resolución diciendo que como el Estado plurinacional de Bolivia se había fundado con la nueva Constitución, la anterior elección no valía. Y eso es absolutamente ilícito. Pero bueno, más allá de eso, él ha montado un sistema en el cual ha hecho desaparecer las cortes electorales imparciales, que eran un triunfo de la democracia y que se implantaron en el año 92, de manera que los jueces electorales, la gente que maneja las elecciones, no tenga nada que ver con los partidos políticos. Él ha cambiado eso, ha sustituido la Corte Electoral por el Tribunal Supremo Electoral, que está enteramente compuesto por gente que Evo Morales ha designado. El otro tema es que ha cambiado las leyes electorales. Ha cambiado la ley electoral y le doy un ejemplo del efecto de la ley electoral al punto de prohibir a la prensa que se den informaciones de resultados en boca de urna y consolidar, como en Venezuela, el monopolio de la información del resultado electoral en manos del Tribunal Supremo Electoral, que tenía que haber dado un resultado a las 8 de la noche del día de la elección y que hoy día tiene paralizado el conteo de los votos electorales. Ha cambiado las leyes electorales al punto de modificar la zonificación de las circunscripciones para volver a Bolivia un país con más influencia rural que urbana, y además de eso ha establecido solamente un tiempo de campaña de 30 días para los opositores cuando él está en permanente campaña utilizando los medios, los recursos y el dinero del Estado. Más de eso, hay en Bolivia un tema muy sensible. Bolivia es lamentablemente hoy día, por las persecuciones del gobierno de Evo Morales, un país que tiene exiliados y presos políticos. Hay más de 1000 exiliados bolivianos que están exiliados en Paraguay, en el Brasil, en el Perú, en España, en los Estados Unidos. Y entre esos 1000 exiliados hay más de una decena de personas que son candidatos presidenciales. El candidato a la presidencia de la anterior elección, que compitió con Evo Morales, es Manfred Reyes Villa, está exiliado en Washington, no puede competir en la elección porque obviamente está proscrito por la persecución de Evo Morales. Lo mismo pasa con gente como Sánchez de Lozada, como el dirigente cívico cruceño Branko Marinkovic, que está exiliado en el Brasil, como el ex gobernador de Tarija, o gobernador de Tarija, pero lo sacaron corriendo, el señor Cosío, o como el preso político, el gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, que está detenido en la ciudad de La Paz. Entonces, en circunstancias en las que solo exista un ciudadano
que no pueda presentarse a ser candidato a presidente, a senador, a diputado, a lo que sea, por esta causa del exilio y la persecución política, tenemos que llegar a la tremenda conclusión de que en Bolivia no hay democracia y que estas elecciones que Evo ha llevado adelante son elecciones sin democracia. Ahora, si a eso usted le agrega, y todo esto que le digo es absolutamente verificable, lo invito a verificarlo, si a eso usted le agrega lo que está pasando del día de las elecciones hoy día estamos en miércoles, han pasado 3 días de la elección, Evo ya se ha proclamado candidato ganador de la elección, ya ha dicho una cifra y el conteo de votos no ha terminado. Es peor que eso, el conteo de votos ha sido paralizado porque Evo ha proclamado que tiene 2/3 en diputados, 2/3 en senadores y no tiene. Y ¿Pero seguramente usted cree que la diferencia, que va a haber una diferencia muy amplia con respecto a los resultados anunciados del 60%? No, es que no se trata de una diferencia, se trata que igual que en Venezuela están manipulando el resultado electoral para que Evo tenga lo que quiere y lo que necesita para continuar ejerciendo un gobierno totalitario. Ahora, señor Sánchez, ¿cómo se explica, por ejemplo, la diferencia con respecto a una región como Santa Cruz de la Sierra, que es como yo decía hace un rato, era una región en la cual Evo Morales ni siquiera podía aparecer, y sin embargo ahora parece tener un apoyo masivo ahí también? No, ese apoyo es resultado de la fuerza, de la coacción y del sometimiento que han llevado adelante con Santa Cruz. Primero, Santa Cruz, a partir de la masacre del Hotel Las Américas, un hecho de sangre impulsado y de responsabilidad de Evo Morales, es objeto de acusación en toda su dirigencia cívica, política y empresarial de secesionismo que nunca hubo. Evo Morales tiene por ese tema pendiente una acusación en el Tribunal Internacional de La Haya por haber matado gente, ciudadanos extranjeros que estaban ahí. Pero ¿qué pasa con los cruceños? El liderazgo cívico encabezado por Branko Marinkovic, el liderazgo empresarial, es obligado a salir al exilio. Liquidan al principal empresario aéreo de Bolivia, que es Humberto Roca, le quitan su empresa Aerosur, la hacen desaparecer y con esos 2 ejemplos, que hay decenas más, extorsionan al liderazgo cruceño sometiéndolo a un proceso, que es el famoso proceso del caso terrorismo que llama el gobierno, y empiezan una acción de doble naturaleza, de neutralizar el liderazgo y de reclutarlo, de ponerlo al lado del gobierno, cosa que hacen muy bien, por ejemplo, con el alcalde de Santa Cruz, con Percy Fernández. Percy Fernández ni de lejos nunca iba a ser un masista, pero forzado por las circunstancias para continuar en el gobierno municipal, hoy día es un aliado del MAS. Y con otra gente simplemente lo que hacen es sacarla del medio y con los empresarios les dan garantías para que pueden seguir haciendo lo que tienen que hacer, negocios, que es lo que interesa al empresario, y en ese marco se somete Santa Cruz. Pero como eso no es suficiente, proceden al traslado masivo de votantes y de poblaciones del occidente boliviano hacia el oriente boliviano, y empiezan a llenar los barrios periféricos y las zonas periurbanas de Santa Cruz con gente adicta al MAS. Eso ha sucedido en los últimos 3, 4 años. La masacre del Hotel Las Américas es del año 2008, el caso terrorismo se desarrolla después de eso. Santa Cruz es una bomba de tiempo. Santa Cruz es un pueblo libre y rebelde, amante de su libertad, que está presionado y coaccionado al máximo por un gobierno totalitario como el de Evo Morales, por una dictadura del socialismo del siglo XXI que controla el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que a partir del poder judicial, como ya está demostrado en Santa Cruz y en todos los casos de persecución en Bolivia, ha logrado neutralizar y liquidar a la oposición política y someter en este caso a Santa Cruz. En unas elecciones libres, en Santa Cruz Evo Morales no tiene ni el 20% de apoyo. Señor Sánchez, se habla, los más críticos de Evo Morales hablan de que cuando llegue el 2020 y sea el momento de dejar la presidencia, puede llegar a intentar un 4º mandato. Evo Morales ya después de la victoria el domingo dijo que no tiene intenciones de seguir siendo presidente después de ese año. ¿Usted qué opina? Mire, primero pongamos esto en el contexto de dónde viene el poder de Evo Morales. Recuerde usted que el domingo, cuando él se proclama ganador, agradece a quién. Da gracias a Chávez y da gracias a Fidel Castro. Y tiene razón, porque el gobierno de Evo Morales es el resultado de un proceso transnacional extendido por la América y nacido de la alianza entre Chávez y Fidel Castro entre el 99 y el 2000
que destroza el proceso democrático en la América Latina y que construye en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y casi entra a la Argentina, pero eso es otra historia, y el sistema de justicia y la prensa libre y la opinión pública argentina han impedido que eso suceda, aunque no han impedido el descalabro económico que ustedes tienen en su país, pero forman un grupo de países que no son democráticos y que tienen algunas notas características. Primero, han cambiado las constituciones y toda la legislación para acomodarla a su medida con el propósito de controlar el poder total. Segundo, ese control del poder total los lleva a una permanencia indefinida en el poder. Y tercero, entre otras características, son países que tienen exilio político, presos políticos, masacres y asesinatos políticos por los que tienen que rendir cuentas. El gobierno de Evo Morales no es una excepción. Mire usted Venezuela, mire el Ecuador, mire Bolivia, mire lo que están haciendo en Nicaragua. En Venezuela la reelección indefinida ya está, la impuso Chávez. En el Ecuador, el presidente Correa, el dictador Correa, está en el proceso de ir a la reelección indefinida después de haber declarado en cada elección que él nos iba a prorrogar una vez más. Ortega en Nicaragua está en lo mismo, y Evo Morales, lo que usted acaba de comentar, es una de las últimas mentiras de Evo Morales, porque en cuanto tenga los 2/3 en senadores y diputados, lo primero que va a hacer es anular el artículo que prohíbe la reelección inmediata del presidente a la candidatura presidencial. Al anular eso ya ha habilitado la reelección indefinida y listo. O sea, no es verdad lo que él ha dicho, y una prueba de eso es la publicación de hoy día del País de Madrid. El País de Madrid le hace una entrevista a Morales y él dice, y cuando le preguntan, ¿usted va a ir a una nueva reelección, se va a prorrogar en el poder? Él contesta, es algo en lo que todavía no he pensado. O sea, ahí hay una franquicia, ahí hay un molde. Y al país del socialismo del siglo XXI, a estos países no democráticos, al que le falta la reelección indefinida es solamente a Bolivia, y eso va a tomar un poco tiempo. Carlos Sánchez, abogado, politólogo y exministro boliviano, gracias por estar en Infobae TV.